Bueno, antes de proceder a ver los ángulos estos especiales, las funciones trigonométricas de los ángulos de 30, 45, 60, vamos a ver un concepto que ya lo tienen que tener, es que la suma en todo triángulo, cualquier triángulo basta que sea un triángulo que tiene tres lados, una figura que tenga tres lados, no importa si es la figura que sea, pero que sea triángulo, que no sea, que sea rectángulo o obtusángulo, me da lo mismo, porque tiene que ser triángulo. La suma de los ángulos interiores que yo estoy marcando, este es un ángulo interior, este es otro y este es otro. La suma de estos tres, por ley, siempre vale 180 grados. Siempre, siempre. Lo mismo aquí. Este ángulo M, este ángulo N mayúscula y este ángulo Z, la suma de estos tres también mide 180. Aquí también lo mismo. El ángulo O más el ángulo A más el ángulo B suman también 180. Pero ¿qué sabemos de este triángulo rectángulo? Que este triángulo rectángulo mide 90 grados. Entonces, si la suma total vale 180, significa que si este vale 90, para llegar a 180, la suma de estos dos vale 90. Entonces significa que, excepto en un triángulo rectángulo, excepto el ángulo recto, la suma de los otros dos ángulos mide siempre 90 grados. Entonces, si este mide 20 grados, este medirá 70, porque tiene que ser siempre 90 la suma de los dos. Si este mide 30, entonces este mide 60. ¿Sí? O sea, son complementarios. O sea, la suma de estos dos siempre va a ser 90 grados en un triángulo rectángulo. Bien, ahora, entonces vamos a ver aquí, vamos a dibujar un triángulo que tenga los tres lados iguales. Tres lados iguales. Supongamos que sean iguales. Entonces, aquí, en este triángulo que tiene tres lados iguales, si tiene tres lados iguales significa que la suma de estos tres ángulos que se evidencian aquí que también van a ser iguales, significa que si la suma de estos tres mide 180 y estos tres lados son iguales, significa que este ángulo y este ángulo van a tener la misma medida. Y si usó 180 y si lo divido por 3, significa que eso va a medir 60 grados. 60 grados aquí, 60 grados aquí y 60 grados aquí. O sea, esto tiene 60 grados. Esto también tiene 60 grados. Y este ángulo también tiene 60 grados. Si ahora yo, desde este vértice, trazo una perpendicular a este lado, ¿cómo voy a saber cómo va a ser perpendicular? Yo me puedo valer, por ejemplo, de la escuadra o del vértice. Por ejemplo, de una escuadra. Vengo a la escuadra aquí y ¿qué hago? Bueno, entonces esto damos vuelta para aquí. ¿Y qué hago? Esto lo pongo aquí en el vértice y voy a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, viéndolo un poquitito más grande esto, ¿sí? Así, ¿yo qué tengo que hacer? Desde este punto medio de la escuadra voy y trazo una recta que pase justo esto o sea, a ver, estoy poniendo el revés aquí. Espera un momentito. Sería así. Así sería bien. Para formar el ángulo recto. Yo lo que voy a hacer es tratar de hacer coincidir, digamos, esos 90 aquí. Quede justo que este vértice coincida con este 90.
Entonces yo voy y hago esto. Ahí. Entonces, de este vértice tiro un segmento hacia el lado opuesto, haciendo de que forme 90 grados. Otra forma sería, que la más fácil, sería esta. Agarro una escuadra y esta escuadra, ¿qué es lo que hago? Esto, aprovechando de que tiene un ángulo de esto, que tiene un ángulo de 90, voy a posicionar la escuadra aquí. Entonces este punto, esto, lo que voy a hacer es que esta línea coincida con este lado. Entonces vamos a mover así, ahí. ¿Por qué lo coloco aquí? Porque yo sé que este lado de la escuadra y este lado son 90 grados, pero este lado hago que corte justo este vértice. Entonces, de este vértice voy a trazar una línea perpendicular a este lado, al lado opuesto. Entonces, eso lo que hago es esto. Pongo la escuadra y de ahí trazo una perpendicular al lado opuesto. Ahí. Listo. Entonces, esta forma fácil fue de haber obtenido este lado es perpendicular a este lado. Entonces, si ha sido perpendicular, significa de que, como al ser un triángulo equilátero, que tres lados iguales, este espacio lo ha dividido en dos. Entonces, ¿qué significa? Que este ángulo mide 30 grados y este lado también tiene 30 grados. 30 grados. Y este, por supuesto, es el ángulo recto. Ahora bien, supongamos que este triángulo tiene lado 1. O sea, cada lado mide 1 centímetro, 1 metro, 1 decímetro, como quiera. Mide 1. Entonces, esto mide 1, esto mide 1 y todo esto mide 1. Entonces, como este es un triángulo equilátero, al haber partido por la mitad, este 30 y 30 significa que a este lado también lo partió por la mitad. Entonces, si todo esto era 1, significa que esto es 1 medio. Este lado mide 1 medio y este lado también mide 1 medio. 1 medio más 1 medio. 1 medio aquí porque es la mitad de 1. Entonces ya tenemos un triángulo básico donde tenemos el ángulo de 30 grados, el ángulo de 60. Entonces, veamos aquí en este caso. Yo voy a apuntar aquí. Aquí. Veamos este ángulo de 60 grados. Yo quiero sacar cuánto vale el ángulo de del seno de 60 grados. ¿Qué sabíamos del seno de 60 grados? Que era cateto opuesto sobre hipotenusa.
el cateto opuesto de esto es este lado. Y la hipotenusa vale 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? La hipotenusa conozco que es 1. Pero este lado, no sé cuánto vale. No sé. Yo tendría que saber cuánto vale el cateto opuesto. Lo que tenemos que acordarnos es de una ley que se llama Pitágoras. Pitágoras decía, o dice todavía, por supuesto, que el cuadrado de los catetos, tanto adyacentes como opuestos, el cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Aquí, a ver, nos hacemos un espacio aquí. En todo triángulo rectángulo, si a este yo le pongo lado A, este lado A, este lado B y este lado C. Pitágoras, ¿qué dice? Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa en todo triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que dice Pitágoras en cualquier triángulo rectángulo. El cuadrado de la hipotenusa, que es a cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. No importa si adyacente u opuesto, pero son catetos, cateto al fin. Entonces aquí, hagamos una deducción. Supongamos que este lado mide, supongamos, h. Que yo no sé cuánto vale h. Porque en realidad sería, seno de 60 sería, si conociera h, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en este caso el cateto opuesto es h. Por lo tanto aquí yo voy a poner h, en este caso si quieren le ponemos h, pero no conozco h. Entonces voy a poner h. Igual. ¿Cómo hago para saber cuánto vale h? En este triángulo rectángulo, los catetos son 1 medio y h, y la hipotenusa es 1. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, h cuadrado más 1 medio al cuadrado. Sacando la cuenta, esto me queda 1 igual a h cuadrado más 1 medio cuadrado, que es 1/4. Entonces, despejando h cuadrado, esto va a ser igual a 1 menos 1/4. ¿Por qué? Porque este 1/4, al estar positivo, pasa negativo. Entonces me queda 1 menos 1/4, que es h cuadrado. Y aquí haciendo las cuentas todavía, h cuadrado es igual, sacando como un denominador y restando, me queda 4 por 1, 4, menos 1 son 3/4. O sea, h cuadrado va a ser igual a ¿qué? Si elevamos al cuadrado miembro a miembro, si elevamos a la raíz cuadrada miembro a miembro, así, esto es válido porque ahora yo puedo simplificar este cuadrado con este h. Si ustedes se acuerdan, esto se parece al módulo, pero como en este caso este h es positivo, yo lo puedo simplificar. El problema es cuando h es negativo. ¿Y yo cómo sé que h es positivo? Porque estamos tratando de distancias de un triángulo que es siempre positivo. Entonces yo puedo simplificar, y al simplificar me va a quedar entonces
h igual a la raíz de 3 sobre raíz de 4. Distribuyo raíz de 3 sobre raíz de 4, o sea que me queda raíz de 3 sobre 2. H vale raíz de 3 sobre 2. Entonces, esto no es otra cosa que, ahora este H, ¿qué va a ser? Ese H va a ser raíz de 3 dividido 2. Eso es el cateto opuesto. Entonces, el seno de tita, va a ser, el seno de 60 grados, es igual a ¿quién? A h, que es raíz de 3 sobre 2, h dividido 1, o sea que me queda raíz de 3 sobre 2. Esto es el seno de tita. El seno de tita, perdón, seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Cómo sacamos ahora? El seno de 60 vale raíz de 3. Sacamos ahora el coseno de 60. El coseno de 60 entonces va a ser algo parecido. Coseno de 60 grados, ese es igual. El coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto me va a quedar cateto adyacente 1 medio, hipotenusa 1. Entonces me va a quedar 1 medio dividido 1. O sea, coseno de 60 va a ser igual a 1 medio. Saquemos ahora la tangente de 60 grados. La tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces esto me queda raíz de 3 sobre 2 dividido 1 medio. Si yo hago la división, raíz de 3 sobre 2 dividido 1 medio, eso es igual a ¿quién? A raíz de 3 sobre 2 por 2 sobre 1. Simplificando, esto me queda raíz de 3. Entonces vamos a decir que el seno de 60 es raíz de 3. Cortamos. Los perros están interrumpiendo aquí.